para valorar el monte, lo que nosotros planteamos es realizar el método de la transecta. Esto ustedes lo deberían haber visto o lo han visto en ecología, ¿no es cierto? En donde, bueno, en este caso tiramos una cuerda de 30 metros de largo y a 2 metros de cada lado se van anotando, se van registrando las especies vegetales que estén presentes. Si yo tengo 30 metros de largo y voy 2 metros para cada lado, eso me determina una superficie de 120 metros cuadrados, ¿cierto? Y en esa superficie, bueno, anoto, voy llevando un registro de las especies que voy encontrando. ¿Cómo valoramos la capacidad de carga, digamos, con lo que encontramos a campo? Para la pradera, ¿sí? Lo que encontramos como referencia de bibliografía es que en una pradera polifítica, ¿sí? Que tenga una densidad de plantas de 10 plantas por metro cuadrado, yo puedo colocar entre 2 a 3 colmenas por hectárea por año. ¿Sí? Eso es lo que encontramos en la bibliografía. No hay muy abundante bibliografía de estos temas, ¿no es cierto? Estos serían los datos de nuestro ejemplo. Bueno, tenemos 10 muestras en este lote de alfalfa que estamos manejando, y la cantidad de plantas que encontramos por metro, bueno, están acá en la segunda fila, y me da un promedio de 9,1 plantas, ¿sí? Por metro cuadrado, que está cercano a las 10 plantas por metro cuadrado que me dice la bibliografía en donde puedo poner de 2 a 3 colmenas por año, por hectárea año. Para el monte, lo que encontramos en la bibliografía es que en un monte frutal, ¿sí? Donde cuento entre 500 y 800 plantas por hectárea, se pueden colocar de 2 a 4 colmenas por hectárea año. Ya vamos a ver que es muy grande, la diferencia es mucha diferencia entre tener un monte frutal de esta forma, ¿sí? Donde tengo una sola especie, ¿no es cierto?, que florece en un determinado periodo bastante corto de tiempo. Es distinto esa floración a la floración de un monte en donde tengo distintas especies que van escalonando sus floraciones, ¿no es cierto? Este sería el resultado de la transecta que hemos hecho nosotros, ¿sí? Se tiraron 4 transectas, ¿sí? Cada una cubría un área de 120, o sea, esto me va a dar 480 metros cuadrados, y yo voy registrando las especies que encontramos en cada una de esas transectas. Acá tengo 6 algarrobos en la primera transecta, 4 espinillos, 6 chañares, ¿sí? Ahí vamos contando las plantas y vamos anotando. Acá tengo, en el último renglón, tengo los totales. Los datos de las 4 transectas, acá tengo la suma, y acá tengo el cálculo hecho de total de plantas por hectárea, discriminado por especie, y al último me da un total de plantas, digamos, por hectárea. Tenemos, en este ejemplo, 3.458 plantas por hectárea. Y acá vemos, digamos, una imagen de un monte, que es con lo que lo vamos a comparar, porque es lo que hay, digamos, lo que está investigado, y esta sería una estructura del monte donde nosotros trazamos la transecta. Bueno, continuamos llenando esta tabla. En la estructura de pradera decía que podíamos colocar de 2 a 3 colmenas por hectárea año, y en la estructura de monte de 2 a 4 colmenas por hectárea año. Y acá tendríamos el total de colmenas que podríamos poner de acuerdo a la superficie de cada tipo de cobertura, ¿no es cierto? En la pradera podríamos poner entre 19 y 28 colmenas por hectárea año, y en el monte, ya ven que son bastantes hectáreas de monte, podríamos colocar entre 193, si contamos 2 colmenas por hectárea, y 386 si contamos 4 colmenas por hectárea,
y este es el total de colmenas que podríamos, teóricamente, ya vamos a ver que no es así, que podríamos poner en esa superficie. La primera conclusión, digamos, lo primero que arribamos, que en este lugar, digamos, los recursos ambientales no sería una limitante, ¿sí? Las posibles, haciendo un planteo conservador, ¿sí? Y en vez de poner 2 a 3 colmenas por hectárea año en la pradera, ponemos, y para castigarlo al método y para tratar de, digamos, de cometer menos cantidad de errores, digamos, ponemos una colmena por hectárea para la pradera y una colmena y media por hectárea de monte para este tipo de cobertura. Lo cual nos da que según la superficie que tenemos, podríamos poner 9 colmenas, de acuerdo a lo que nos da la pradera, 144 colmenas de acuerdo a lo que nos da el monte, que nos da un total de 153 colmenas, que sigue siendo una cantidad bastante importante, digamos, para un apiario, a lo que tenemos que analizar lo siguiente. No es recomendable poner 150 colmenas en un solo colmenar, ¿no es cierto?, en un apiario. La limitante de este lugar no es la oferta de recursos, pero sí tenemos que considerar para, digamos, para determinar qué cantidad de colmenas. Lo que determinamos hasta ahora es que el lugar, en ese lugar yo sí puedo poner colmenas, ¿no es cierto? Puedo poner bastantes colmenas. Ahora, ¿cuántas colmenas voy a poner? Y va a depender no de los recursos que puedan obtener esas colmenas, sino de otros factores de la empresa, digamos, que sería la capacidad de trabajo que tenga ese apicultor en cuanto a los vehículos que disponga, en cuanto a la cantidad de gente que pueda llevar al campo, ¿sí? En cuanto a la distancia a la que se encuentre su centro operativo, su vivienda de ese lugar. Todo eso me va a determinar el tamaño de apiario para armar. Y se recomienda o recomendamos, digamos, no poner más de 50 colmenas en un apiario, ¿sí? Para un apiario más grande, digamos, sería mucho más difícil de manejar. Colocando 50 colmenas en ese apiario, bueno, tendríamos suficientes recursos para esas abejas y va a depender de, como dije, de la capacidad de trabajo y de la empresa para poder manejar. Lo que hicimos ahora fue plantear, bueno, ya que tengo tantos recursos y podría poner tantas colmenas, cómo poder hacer para aprovechar más ese lugar. Y sería una alternativa, sería armar 2 apiarios, ¿sí? A una determinada distancia entre sí. Acá los pusimos a unos 800 metros para aprovechar más el lugar y que no haya, digamos, tanta interferencia entre ellos. Acá tengo la imagen satelital en donde están ubicados los 2 apiarios, ¿sí? Este es el apiario que teníamos antes. Acá estaríamos colocando el segundo apiario, la distancia es de 800 metros, y me determina estas áreas más complejas, digamos, de pecoreo, en donde yo voy a tener acá en verde un área de monte que está compartida, o va a ser compartida para los 2 apiarios, ¿cierto? Y vamos armando de vuelta esta tablita. La alfalfa quedaría casi exclusivamente para el apiario 1, ya ven que el apiario 2 acá apenas toca la puntita del lote, lo vamos a considerar como nulo a eso, ¿sí? La alfalfa quedaría toda para el apiario 1, tengo en azul 42 hectáreas que sería de monte exclusivamente para el apiario 1, en rosa o en fucsia quedarían esta parte de 25 hectáreas de monte que serían de acceso exclusivo para las colmenas del apiario 2, y la parte en verde que está compartido, que en total son 54 hectáreas, que considero que van a utilizar 27 hectáreas cada uno de las colmenas, ¿cierto? De los 2 apiarios van a utilizar 27 hectáreas cada una.
me da para el apiario 1, bueno, 69 hectáreas de monte y 52 hectáreas de monte para el apiario 2. Acá calculamos las posibles cargas de los dos apiarios, ¿no es cierto? En el apiario 1 podría poner, compartiendo, digamos, esas hectáreas, podría poner en total 112 colmenas, y en el apiario 2 podríamos llegar a colocar 78 colmenas, ¿sí? Que tampoco las vamos a armar, digamos, con tantas colmenas a los apiarios, no nos vamos a pasar de 50 en cada uno. Lo que sí nos dicen estos números es que, digamos, tengo o tendría recursos suficientes para esta cantidad de colmenas, ¿sí? Bueno, la conclusión es que dependiendo de las capacidades de manejo o las capacidades de esa empresa, se podrían instalar dos apiarios de 50 colmenas cada uno, distanciados 800 metros entre sí. Bueno, hecho el análisis este de la capacidad, digamos, de la capacidad de esta zona, vamos a ver un poco cómo quedaría, digamos, distribuida la oferta de recursos para las colmenas en estos lugares. Y lo que vamos a hacer va a ser armar las curvas de floración. Sí, Willy, ¿me sí, permitís que agregue algunas cositas? Aporte sí, algunas Quique, cositas. dale, Un par avísame. de cuestiones importantes, que algo ha dicho el ingeniero, pero vamos a tratar de ayornarlo un poco. Una de las cuestiones importantes es que al método comparamos. ¿Con qué comparamos? Con algo que nosotros le llamamos un arreglo espacial ordenado. ¿Qué es un arreglo espacial ordenado? Por ejemplo, el monte frutal, porque no es lo mismo el monte que el frutal que un monte nativo. Uno tiene una densidad de planta, pero es la referencia que tenemos. No está hecha una referencia de carga en el monte nativo, porque, bueno, habría que medir otras cosas, como por ejemplo cantidad de néctar que da cada planta. Hay que medir cuestiones que son bastante difíciles, por eso el método tiene sus errores y lo presionamos, digamos, en contra, no a favor, que ya lo comentó Enrique, pero yo le quiero hacer énfasis a eso. La segunda cuestión, cuando hablamos de pradera implantada y lograda como referencia, que en el caso, inclusive quizás esté un poquito bajo el número de las 10 plantas. Yo he estado viendo algún otro trabajo y me parece que podría ser un poquito más grande, pero independientemente de eso, yo quiero decir que por ahí podemos tener una pradera, por ejemplo, nosotros la comparamos con una pradera polifítica de leguminosas. Si eso lo llevamos, por ejemplo, a una situación real como podría ser la que describe Enrique, o en el campo de escuela, por ejemplo, y tomáramos el lote 18, es muy probable que ahí encontremos una estructura de pradera, sea polifítica, pero no sea de leguminosas, sea de varias especies, como por ejemplo, qué sé yo, sombra de liebre, mostacilla, bueno, y en ese sentido, ahí a la carga la tenemos que presionar, porque no solamente, digamos, ahí tomamos como referencia esta polifítica de leguminosa, pero la que nosotros tenemos en la realidad, tenemos que justamente siempre darle de menos que no de más. ¿Se entiende la idea? Y la otra consideración que yo quería hacer, la última, es que acá pensamos en un apiario que está todo el año, no que está puntualmente, digamos, no que entra una transhumancia, porque también es real que en un momento que se dé un pico de floración de lo que fuera, de meliloto, de algarrobo, de cualquiera de las especies que son potencialmente que puedan dar una campaña, es probable que podamos aumentar la carga puntual. Y en un momento en el mismo apiario que tenemos 50, poner 150 colmenas y que la soporte ese campo. Pero no para todo el año, sino para esa carga puntual.